Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la industria del vino en Chile es que los gerentes no conocen del producto. No hay un conocimiento profundo de lo que se está vendiendo. ¿Cómo llegas al mundo del vino? ¿Cómo fue esos inicios para ti? Me acuerdo Marcelo cuando llegué a su oficina me dice, ya compadre, ¿qué sabí? No sé nada. Me dijo, ya después, porque así te puedo setear como yo quiero. Y ahí yo diría que un cambio grande. Empezamos a trabajar en un enfoque de verdad de calidad. Chardonnay fue el que puso al Libaní en el mapa, fue la primera uva que dijo, oye, aquí existe algo. ¿Qué pesa más? ¿Suelo, clima, trabajo del hombre o marketing? Muy buena pregunta. Generalmente lo que uno busca en este tipo de vinos es una mayor neutralidad en los vinos base, aromáticamente hablando, porque todo lo que tú tengas cuando tú haces o la segunda fermentación en la botella o en el tanque o si le metes gas, todos esos aromas o todos los problemas se amplifican. Están los dos bastante bien, ¿eh? ¡Salud! Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Tinto en Blanco, el podcast de Bocanaris, un espacio de conversación donde tenemos la suerte de conocer a los grandes protagonistas del vino chileno. Si hablamos de terroir increíbles para la viticultura chilena, inmediatamente debe estar Limarí en la lista. Y si hablamos de Limarí, se nos viene la viña Tabalí inmediatamente a la cabeza. Acá está con nosotros uno de los grandes responsables de que el mundo entero haya puesto sus ojos en el norte de Chile. El invitado de hoy es Felipe Miller. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás, Katy? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Costó, pero... Sí, pero salió. Pero salió finalmente. Sí, bueno, gracias a ti por aceptar feliz. El entusiasmo de estar aquí y además, la disponibilidad. Hoy día estamos todos con una agenda muy corriendo, así sí, que... El mundo corre a una velocidad bien vertiginosa. Sí. Así que cuesta hacerse el espacio, pero feliz. Y feliz de estar acá, que yo creo que ha sido una gran herramienta para la difusión del vino chileno en Chile. Ya, yo tengo varios casos de gente que hoy día es cliente o conoce la viña porque vino a Bocanaris. Tengo una historia bien entretenida con un periodista holandés que un día me contacta y me escribe a mi WhatsApp y se presenta quién es, me manda como 25 preguntas sobre el Chardonnay. Yo le digo, pero yo lo conozco, no lo conozco, la memoria mía es bien mala, así que dije, chuta, ¿y dónde nos conocimos? Me dijo, no nos conocemos, pero estuve en Bocanaris y en uno de los vuelos de los vinos probé un Chardonnay tuyo que me fascinó. Y yo le dije, chuta, sé que estoy de vacaciones, estoy en la playa, para contestarte 25 preguntas en el celular. Me dijo, no te preocupes, estas 5. Y hasta el día de hoy somos íntimos amigos, cada vez que voy a Holanda nos juntamos, periodista muy importante, Lars Daniel se llama. Así que es un agrado estar acá siempre contigo, bueno, también Jerome, y lo que significa Bocanaris para nosotros los viñateros. Agradecida. Oye, yo tenía muchas ganas de entrevistarte. Primero porque... la idea de este espacio es poder conversar con los grandes protagonistas del vino chileno y sin duda tú eres uno, pero también tienes un perfil, vamos a decir así, bien distinto al resto de los enólogos que se han sentado aquí, porque tú eres gerente general de la viña en la que trabajas. Entonces tienes un rol un poco distinto, menos típico, vamos a decir. Bastante atípico en realidad. Sí. Has sido el enólogo de la viña por muchos años, ¿verdad? Y hoy día, desde hace algunos años ya, tienes este rol un poco diferente. Me imagino que igual estás involucrado en el tema de la enología, sin duda. Sí, mucho. Pero tienes un rol completamente distinto. Ya vamos a hablar de eso, solo quería como adelantarlo porque eso creo que es algo súper interesante desde el punto de vista como entrevistado. Las preguntas y las cosas que podemos, la mirada en el fondo que puedas tener sobre la escena del vino chileno, todo, ¿no? Sí, es muy distinto, es bien... Me toca ver el escenario completo en el fondo, no solamente hacer los vinos, que es mi pasión, y sigue siendo lo más importante. De hecho, una de las condiciones entre comillas, que puse cuando me ofrecieron la gerencia general fue que yo seguía 100% ligado a los vinos. Y de hecho me dijeron, obvio que sí. ¿Ya? Entonces, estoy arriba de todas las áreas. Las agentes generales son como una especie de
uno presta servicio a las áreas, ¿ya? Supervisa, apoya, aconseja, escucha, pero es muy entretenido porque en el fondo no solamente hago vinos, sino que tengo que marketearlos, tengo que venderlos, tengo que preocuparme de la parte de finanzas, que son áreas que generalmente los enólogos no vemos. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, profesionalmente ha sido muy enriquecedor para mí, Sí. Sin tener MBA ni nada, o sea, en el fondo ha sido sobre la marcha, ir aprendiendo. Tengo la suerte de estar en una empresa muy profesional, muy estructurada desde ese punto de vista, por lo tanto ha sido un tremendo aprendizaje en áreas que normalmente los agrónomos y los enólogos no vemos, excepto que estemos a cargo de una empresa. Y que es muy atípico en el mundo del vino. Sí, muy Después atípico. Te voy a contar por qué sí, ya me lo ofrecieron. Sí, ¿Ah? muy bien. Vamos a empezar desde el inicio. Siempre me gusta preguntar al invitado, ¿cómo llegas al mundo del vino? ¿Por qué estudias esto? ¿Hay algo que tiene que ver? Porque mucha gente cree que la enología es una carrera casi que familiar, ¿no? El que elige ser enólogo es porque viene de una familia que está relacionada de alguna manera, ¿no? ¿Es ese tu caso? Porque la mayoría de los casos no es así, a diferencia de lo que la gente cree. Bueno, yo estoy en la mayoría entonces, porque mi familia no tiene nada que ver con el mundo del vino. Mi papá es abogado, mi mamá dueña de casa, bastante ligada como al mundo del arte, la pintura, sin dedicarse a eso estrictamente, pero la verdad que historial en el mundo del vino nada, y ni siquiera historial con la agricultura, ¿ya? Con la agronomía en el fondo, que es la etapa inicial en este país por lo menos a ser enólogo, ¿ya? Y más aún, yo soy más extraño porque en mi casa mi papá, nadie me lo cree, pero no toma nada de alcohol, nunca, ¿ya? No toma ni cerveza, ni vino, ni nada. Entonces la verdad que no era una casa que tú dijeras, oye, mira, todos los domingos o todos los días había una botella de vino, el vino era parte integrante de nuestro mundo, en el fondo, y ahí me fui acercando. No, en mi casa de mis papás, mis abuelos sí, mis tíos, todo el mundo sí, pero en mi casa no. Mi mamá era la única que tomaba de repente, y le encantaban los tragos más dulces, entonces era el vino con durazno, el vino con chirimoya, hacía unas cuestiones... Con helado de piña, el espumante sí, que clásico, se tomaba. Sí, pues el ponche a la romana, hacía se tomaba unos tragos llenos de jugo, unas cuestiones... Y yo de chiquitito, este es un disclosure ahí que hago, pero de chiquitito, mi mamá le decía, oye, déjame probar un poco. Siempre me gustó el vino, ¿ya? Después fui creciendo y uno ya entra en la edad que empieza a tomar y en el fondo todos mis amigos partían por la cerveza y el único que tomaba vino era yo. Por supuesto era un vino en caja, súper dulce. A mí me gustaba, siempre me gustó el vino. De hecho la cerveza me fascina hoy día, pero me costó porque era más amarga. Ya los destilados, pero lo primero fue el vino, y te digo, bastante chico, ¿ya? Y entonces mi mamá me decía, ya dale un poquitito y partí por ahí, ¿ya? Y después, bueno, empezó la piscola, empezó el pisco a hacer todo su efecto, que es lo típico que uno toma, y empecé a salir, los bares que estábamos conversando recién, que hoy día hay menos, están como más retraídos. Y entonces no tengo mucha influencia del vino en mí, ¿ya? Pero sí que me gustó siempre. A mí me gusta el vino. Yo tomo vino en mi casa y donde voy. Entonces me encanta el producto en sí, ¿ya? Y después yo, ya estando en la universidad, tuve una polola que su papá era fanático del vino y aparte a él le gustaba mucho cocinar. Entonces había una dinámica en esa casa que era los fines de semana, la cocina, hagamos esto, hagamos lo otro. Y ahí fui como agarrando el ritual del vino, ¿ya? Me acuerdo, le regalé para su cumpleaños, le regalé con ella, le regalamos una caja de vino. Fíjate, compré una caja de vino que hoy día es como, trajo una viña, entonces súper normal, pero antes era como, wow, le regalamos una caja de vino, él estaba feliz. Entonces ahí como que ya me metí, justo estaba estudiando agronomía, entonces era algo que a mí siempre me gustó. Ya, pero entraste a agronomía sin saber que iba a tomar esa especialidad. De hecho, yo quería estudiar otra cosa y finalmente terminé estudiando agronomía porque a mí siempre me gustó desde chico, bueno, el aire libre, la naturaleza, y en un minuto que tuve que tomar una decisión de qué estudiaba, que tampoco lo tenía demasiado claro, estaba entre acuicultura y agronomía en el fondo.
Me incliné por agronomía y era fundamentalmente porque me gustaba. En mi casa tenía con mi mamá y teníamos unos huertos, tomates, ají, lechugas, cosas así. Esa era mi cercanía con la agronomía. Y dije, me metí ahí. Y cuando me metí en la agronomía fueron pasando los ramos, como que tampoco tenía una cosa muy definida. Dije, ya voy a terminar la carrera. Pero cuando entré a enología, que es el cuarto año en el fondo, sí, la carrera media fome, por lo menos para mí, como que sin grandes cosas. La primera clase de enología, yo dije, esto es. Fue como revelador. Teníamos un ramo muy entretenido, que era vinificación, que hacéis tu primer vino, no cachábamos nada. Y fue como, wow, se me abrió un mundo gigantesco. Estaba de moda, ya no era el hitazo así increíble que había sido un par de años antes. Pero fue como fascinante, entretenido, así como, wow, descubrir todo este mundo, porque además no solamente es producir la uva, sino que el producto tiene un nivel o puede tener un nivel de sofisticación increíble, de aristas, de zonas en el mundo, de un mundo increíble. Entonces fue como que me hubieran apretado on y la primera clase de enología. Fue como, que era bastante química, pero era como, qué increíble lo entretenido y lo profundo que es esto. Porque es química, al mismo tiempo es muy biología, muy naturaleza, muy campo, pero muy ciencia, muy química, pero mucho marketing, mucha poesía también. Sí, y sobre todo te diría que es mucho de los momentos. Eso. ¿Ya? Es mucho de conversar. Yo te diría que parte importante del rol que ejerce el vino en el mundo es que uno se pueda sentar en una mesa, relajarse, conversar. Sí, es distinto con una bebida o con agua que con una copita de vino, claro, o un espumante, una champaña, lo que sea. Creo que eso abre las mentes, abre los corazones, claro, y eso es muy entretenido. Súper interesante el vino, sí, como es cultura, es patrimonio, tremendo, naturaleza. Tremendo. Es un alimento de alguna manera también. O sea, es un alimento. En algún minuto era más seguro tomar vino que agua. Claro. Entonces, es bien increíble. Y yo no teniendo ninguna cercanía ni background con el vino, me metí de cabeza, me tiré un piquero a esta cuestión y dije, bueno, esto es lo que me gusta. Y el otro día hablaba con mis niños y les decía, cuando entráis a una bodega de vino, o sea, cual sea, el olor de la bodega, o sea, o las salas de barrica, es como, hasta el día de hoy me fascina. ¿Ah? Y por eso nunca, a costo personal mío, de tiempo y horas de manejo, nunca he dejado de estar encima de los vinos, meterme en los vinos, ¿cómo se llama? Porque además tengo que salir a venderlos, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Claro. Es volver a mi origen, y ahí es donde yo descanso, donde te pones creativo, donde estoy en mi entorno natural. Entonces, una de las gracias que tiene Tabalí es que, dado su tamaño, te permite hacerlo. Claro. En cosas más grandes es imposible, porque estáis detrás de un escritorio resolviendo problemas todo el día. Acá uno puede conjugar eso y es parte súper importante también del mandato del dueño en su minuto, hoy día su hijo. Es decir, que aquí lo más importante es el vino, la calidad de los vinos. Por supuesto, una empresa tiene que existir, funcionar bien, pero siempre he estado muy metido en eso. Oye, ¿y tus primeras pegas? Leí por ahí que tú habías trabajado en De Martino con Marcelo Retamal. Así es. ¿Cómo fue esos inicios para ti? Bueno, yo siempre digo que tuve la suerte de partir mi experiencia profesional en una viña increíble, pero sobre todo con un equipo humano y técnico excepcional. O sea, en ese minuto yo no lo dimensioné mucho al principio, pero claro, tenía a Marcelo Marreta en la oficina al lado. Teníamos de asesores enológicos a la Adriana Cerda, que es una enóloga buenísima. Estaba Aurelio Montes, padre, en el fondo también asesor de la viña. En la parte vitícola teníamos asesor a Eduardo Silva, que es muy famoso. Después a Renan Cancino. Era un equipo técnico muy fuerte. La familia de Martino. ¿Tú fuiste a una vendimia ahí? Yo partí haciendo vendimia. ¿Ya? La verdad que llegué a De Martino antes de mi vendimia. Llegué porque en enología, en la Católica, pusieron un cartel que se necesitaban alumnos de enología para una expo gourmand. Entonces, que habían algunas viñas que querían ayudantes en el fondo, que supieran algo de vino. Y
y que tenía que hablar con tal persona. Fuimos varios de nuestros compañeros, en el fondo, que te pagaban bien. Estaba en la universidad, necesitabas tus luquitas. Y resulta que a mí me dijeron, ya, ok, listo, y me asignaron la viña Santa Inés de Martino. Y ahí llegué yo. Y llegué como a trabajar un fin de semana, y ahí conocí a Marcelo, que me dijo, ya, te voy a explicar los vinos, conocí a los dueños, y de repente tenía que hacer una vendimia un par de meses después, y dije, pucha, les voy a preguntar si puedo hacer con ellos. Me dijeron que sí, y ahí partió toda la historia. O sea, me acuerdo a Marcelo cuando llegué a su oficina, y me dice, ya, compadre, ¿qué sabí? Le dije, ¿sabes qué? Bueno, no sé nada. O sea, tengo toda la teoría, pero no sé nada, bueno, no he hecho una vendimia, no tengo idea cómo prender una bomba, cómo descubar, bueno, no tengo idea. Me dijo, ya, descubre, porque así te puedo setear como yo quiero. Claro. Ya, Marcelo es un tremendo enólogo, pero sobre todo siempre una tremenda persona. Somos muy amigos hasta el día de hoy. Lo quiero mucho, le debo mucho a Marcelo, y sobre todo porque más allá de ser mi jefe y buena onda, Marcelo siempre fue muy abierto con sus conocimientos. ¿Ya? Me decía, mira, mientras tú más sepas, yo más puedo estar tranquilo y también pensando en las cosas que vienen y subiéndome a la camioneta, porque en De Martino recorríamos Chile completo. Entonces yo necesito que tú estés tan interiorizado en las cosas como yo. Entonces fue una escuela muy, 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 muy buena. Trabajé casi 7 años con ellos. ¿Harto rato? Sí, pues harto rato. ¿Y después de eso qué hiciste? Después me fui a Tabalí. Ya. Ahí tenía como esas dos pegas, entonces. Sí. Es que era una época que el tema de los enólogos estaba bien dinámico, porque aparecían viñas nuevas, a las viñas que le iba bien, las otras viñas miraban, entonces te ofrecían pegas. Y la verdad que para mí De Martino era una familia, la familia de Martino, que también siempre aprovecho de agradecerles, porque fueron nos dejaban fluir. Obviamente nosotros demostrábamos resultados, pero nos seguían en nuestras locuras, y gracias a Dios la gran mayoría funcionó. Nos dejaban viajar en el fondo, pagados por la empresa, ir a Francia, ir a España, ir a Australia, ir a Estados Unidos, en giras técnicas. Una vez con Marcelo nos fuimos un mes, los dos enólogos, un mes a Francia. Recorrimos Borgoña, Champaña, El Ródano, Burdeos, prácticamente todo. Me acuerdo que antes de irnos le dejamos así un alto de memos al jefe de bodega, compadre, tenés que hacer esto. Y en esa época no habían celulares, o sea, habían celulares, pero no había WhatsApp, no había nada. Claro. Entonces te iba, y yo cada 4 días llamaba a la bodega, cada 2 o 3 días llamaba a la casa. Entonces son cosas bien increíbles pensarlas hoy día, claro. y que nos enriqueció mucho a nosotros, pero también a la viña. En el fondo, igual eso De Martino, yo creo en esa época fue muy pionero, fue muy adelantado en todo lo que era suelo, terroir, que cuando yo partí, yo sabía de arena, arcilla y limo, y si es que un suelo arenoso, un suelo sedioso, nadie sabía mucho. Entonces eso también de alguna manera se lo retribuimos a la viña, pero eso es la familia, esa era una mentalidad. Marcelo en su minuto lo conversó con los dueños, y cuando yo llegué me dijo, súbete a este carro, compadre, porque ya, pues. Entonces fue una muy buena experiencia, tremendo jefe, tremenda persona, y fueron años muy bonitos. De hecho, me costó mucho tomar la decisión de irme. Era mi familia, yo pasaba más tiempo ahí que en mi casa, y era una época, como te decía, bien dinámica, y tuve hartas ofertas de pega, hasta que yo siempre dije, cuando me vaya de Martino, obviamente hay un tema de lucas, tema profesional, pero yo dije, quiero que sea un desafío. Quiero que sea un desafío que me cueste, pero que sea un cerro difícil de subir, pero si uno logra llegar a un buen nivel de altura, incluso llegar arriba, que sea que haya valido la pena el irse, porque yo estaba feliz en De Martino. Teníamos un equipo en Descuepa, qué decir, los jefes de bodega, laboratorio, años muy lindos, que recuerdo con mucho cariño, que fueron la base para un poco lo que soy hoy día. ¿Y qué año te fuiste mi primera vendimia, yo partí en De Martino el año 2000, ¿ya? Y a fines del 2006 me fui a Tabalí. Ya. 2006. O sea, yo 20 años. Ya. Porque claro, Tabalí de alguna manera vivió, o sea, Limarí, perdón. Yo creo que un poco también gracias a Tabalí, ¿no? Vivió como renacer, no sé cómo llamarle, ¿no? Yo soy de Limarí, de hecho, sí. De Ovalle, o sea, de un pueblito cerca de Ovalle, y siempre Limarí fue una zona
de uva de mesa, pisquera, de cultivo, el palto en una época cuando la sequía no era tanto. No era tanto. Pero nunca fue un lugar de vinos. No. Y desde cuántos años atrás, yo diría que tal vez como que 10 o 15, no más que eso, empezó, pero yo creo que hablar fuerte como de Tabalí hace 10 años a lo mejor, ¿no? Mira, como para vino. Yo cuando yo siempre cuento esta historia cuando hago las degustaciones, para que no crean que uno está todo el rato vendiendo la pomada en el fondo. Yo llegué a Limarí antes de ser enólogo de Tabalí. O sea, yo ya hacía vinos en Limarí. Claro, porque el de Martino... De hecho, hacían de quebrada seca, de quebrada ¿no? seca, ya, sí, un chardonnay. Sí, nosotros una historia bien entretenida, porque Marcelo Retamal, era muy amigo de Marcelo Papa, y nos hicimos también, yo muy amigo con Marcelo, y todos los años hacíamos una degustación abierta, ¿ya? Donde mostrábamos nuestros mejores vinos en todas las distintas variedades de uva, imagínate, con Chitoro y Martino hacíamos de todo, con el compromiso de que en el fondo que si había algo que fuera algún productor no lo fuéramos a levantar en el fondo. Hasta el día de hoy somos todos súper amigos. Y me acuerdo un día salimos de una degustación y yo le digo a Marcelo que darse el año 2003, siempre justo post vendimia, y le digo, ¿qué te parecieron los vinos? Bueno, había cosas de todo, cosas muy buenas, los Cabernet, los Carmenet de Pemo, los Cabernet de Tocornal ahí, digo, ¿sabes qué, weón? ¿Cachaste los Chardonnay, weón? Sí, me dice, weón, la cagó, le digo yo. Nosotros hacíamos Chardonnay en Casablanca, en Leida en ese minuto, también habíamos estado en Bio Bio, en Los Ángeles, cuando Bio Bio ni existía, o sea, nosotros ya habíamos puesto comprando uva. Y dije, ¿sabes qué? Esta cuestión es nada que ver, weón. Y ahí yo le digo, ¿sabes qué? Pero me dijo, bueno, en Limarí, ¿de qué a Limarí? Así como que Limarí tú eras Arica, weón, o sea, y no está tan lejos, la gente como que cree que está lejísimo y no es tan así. Entonces le digo, déjame llamar a un amigo que hizo vendimia en Francisco Aguirre, cuando yo hice vendimia de Martino, o sea, ya habían pasado 3, 4 años, porque yo me acuerdo que él me mostró un Chardonnay súper bueno. Después de nuestra primera vendimia nos juntamos todos los agrónomos amigos y dijimos que cada uno traiga el vino que más le gustó. Yo llevé un Carmener, ponte tú, de Martino, y Gonzalo llevó un Chardonnay. Y lo llamo, le digo, oye, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, y todo. Oye, ¿te acordáis, güey, ese Chardonnay Limarí que llevaste para ese asado que hicimos, bueno, hace 3 años? Sí, me acuerdo. Oye, bueno, ¿y de quién es? Le digo yo. Me dice, de Río Negro, me dice. Entonces, oye, ¿tú me podrías dar el teléfono? ¿Sabes qué? Pero unos Chardonnay de Limarí súper buenos, a ver si me venden el agua. Entonces me dice, no, difícil. Porque es de Guillermo Luxich. San Pedro, chuta, cacha las coincidencias de la vida. ¿Ya? Y ya listo, no lo llamé nunca más. Después fuimos con Marcelo, recorrimos un par de opciones y llegamos a Quebrada Seca, donde un productor, y empezamos a hacer los Chardonnay. Y claro, los Chardonnay eran muy distintos. Y al principio, claro, es una zona fría, pero Casablanca, Leida o Los Ángeles en ese minuto eran bastante parecidos, un poco más, un poco menos, pero el estilo de los vinos era muy distinto. Y estábamos chochos, como fascinados. Entonces empezamos a hacer la línea Single Vineyard, sacábamos en ese minuto una línea Single Vineyard, y uno de los vinos era este Chardonnay de Quebrada Seca. Por eso siempre digo, yo conocí a Limarí cuando llegué a fin del 2006 a Tabalí, y sabía que había un potencial muy grande. Lo entendíamos un poquito a media, y de repente, claro, empezamos a ver los suelos y nos empezamos a encontrar con esta geología tan distinta y tan particular que para Chardonnay, para Pinot Noir y para otras variedades como Sauvignon Blanc anda muy, muy bien. Entonces, parto así con Limarí, y en un minuto me ofrecen el proyecto Tabalí, y la verdad que al principio fue como, chuta, Limarí, ahí tan lejos. Lo que pasaba a mí es que yo estaba feliz de Martino. Sí, ¿y vivía ahí en Santiago? Vivía en Santiago, que tampoco era gran tema. Si al final cualquier agrónomo está claro que... puede vivir, claro, en región. La mayor probabilidad es vivir en fuera de Santiago, me da lo mismo. Obviamente tenía la componente de mover a la familia, yo ya tenía hijos, colegio, cosas así, pero si el proyecto valía la pena. Entonces tuvimos varios meses ahí conversando y pimponeando con... pero a mí lo que más me atrajo, en el fondo, conociendo Limarí, conociendo el potencial, nosotros hacíamos solamente Chardonnay, pero claramente habían cosas muy interesantes, fue un poco la visión del dueño de Tabalí,
qué es lo que quería él para la viña, qué es lo que quería él para el valle, ¿ya? Y cuál era su sueño, cuál era su visión. Los dueños siempre han sido la familia Luksic, ¿cierto? Sí, o sea, inicialmente Tabalí partió Guillermo Luksic, 50% él como persona natural, y él invitó a la viña San Pedro a participar del otro 50%. Pero la verdad que siempre fue él, porque Tabalí para San Pedro era un apéndice muy chiquitito, San Pedro está en Curicó, Molina, en su huevo, por lo tanto, por lo menos desde que yo asumí, la verdad que se metieron poco y nada, más allá eran los directorios y todo, pero era un proyecto demasiado ligado a Guillermo, estaba en su propiedad, entonces, y él fue el que lo pensó, lo ideó y plantó viñas, cuando sus asesores le dijeron que no plantara, por lo que decís tú. ¿Y por qué tuvo él esa visión? Porque, ¿Hay algo que...? No, lo que pasa es que él tenía una cercanía muy fuerte con la zona, porque su madre estudió en Ovalle, su mamá era hija de un inglés que trabajaba en la salitrera, y en esa época a los hijos de los ingleses los mandaban internos a Antofagasta, a Ovalle o a Santiago. No sé por qué razón, ella llegó a Ovalle al colegio de Amalia Errázuriz, ¿ya? Y su mamá se muere cuando él era muy chico por un tema cardíaco, y después él tenía un amigo en el colegio que tenía campo en Ovalle, entonces fue yendo durante su juventud, y él me contaba, cuando iba le gustaba, estaba el recuerdo de su madre, entonces dijo, cuando sea grande y si puedo, voy a tratar de tener algo acá en Ovalle. Mira qué bonito. Y él era un fanático del vino. ¿En qué momento se dieron cuenta de que era un territorio tan especial para el vino? Él compra el campo, el primer campo, que es la hacienda Santa Rosa de Tabalí, a principios de los 90, y él era fanático del vino. O sea, veía un campo, siempre se imaginaba una parra. Por eso éramos bastante cercanos, porque soñábamos juntos en el fondo. Y bueno, dijo, ¿y qué hacemos con esto? Esto era un plano lleno de piedras, no había nada. Parra. Entonces trae a sus asesores de San Pedro y dije, mira esta zona, no había nada, estaba recién partiendo y probablemente sin vino. Francisco Aguirre, Tamaya, en esa época eran como los tres que partieron más o menos en la misma época. Pues esto es Papisco o Pahua Mesa, pero ni siquiera para eso, porque esto era la zona más fría del valle. Generalmente un poquito más adentro hay más calor, por lo tanto, o sea, agronómicamente hablando, hay un paraíso. O sea, habiendo agua, el clima es perfecto. Entonces, pero dijeron, no, mira, aquí, claro, vas a poder producir vinos, pero nunca van a ser vinos de calidad como lo que tú quieres. Y plantó igual. Ahora, plantó de todo. Hubo cosas que funcionaron y otras cosas que no. Pero las que funcionaron muy bien. Y partieron vendiéndole la uva a Francisco Aguirre, que ahí es donde mi amigo Gonzalo se encuentra con este chardonnay, que 6 años después yo iba a terminar trabajando en esa viña. Me gustó desde el minuto que lo probé el año 2000, que no cachaba nada de vino. Ahí le dije, pum, me llamó la atención. Entonces, increíble, no sé si el destino, el universo, llamémosle como queramos. Y la primera cosecha de Tabalí, propiamente tal, fue la 2002. Y la uva se vinificó en San Pedro, en Molina. Hicieron estos vinos y no sé si en un Wines of Chile Awards o en esos concursos de esa época, aparecen estos vinos con muy buenos puntajes, así como todo. ¿Lima qué? ¿Qué está usted en Limarí? Cerca de Sereno, Valle. Y ahí como que parte el Limarí tímidamente. Nosotros, como de Martino, Tabalí ya existía propiamente tal, ahí parte de Conchitoro, que fue como nosotros en de Martino conocimos, probamos los vinos, antes de que saliera esto de Tabalí y Tamaya, y la primera cosecha de Tabalí fue en 2002, se construyó la bodega en 2004, y ahí parte de la historia. Yo llego a final del 2006, porque hubo varios cambios en la empresa. En ese minuto, un par de meses antes, también llega Héctor Rojas como viticultor, un par de meses antes, nosotros éramos compañeros de universidad, llego yo a hacerme cargo de los vinos, y ahí yo diría que hubo un cambio grande, porque no era solamente hacer vino, sino que con un enfoque. Yo venía full suelo, geología de Martino, Héctor venía del Apostol, entonces fue como un cambio cultural en la bodega heavy. Yo me acuerdo de los operarios me decían, jefe, usted está loco. Antes se partía cosechando en una fecha, se cosechaba de luna a viernes, no había hora extra, era todo súper ordenado, por ende, habían vinos que estaban cosechados verdes, otros que estaban cosechados sobre maduro, nada se movía.
Y yo partí, me acuerdo, y siempre Héctor se ríe y se enoja conmigo porque me dice, ¿qué tenéis que partir cosechando un sábado, weón? Entonces le digo, porque la uva está lista el sábado, ni el viernes ni el lunes, weón, porque el lunes ya se nos pasó y el viernes está verde. Entonces empezamos a trabajar en un enfoque de verdad de calidad. Así, trabajando muy en sintonía fina, entendiendo los campos, entendiendo los suelos, sectorizando, cosechando aparte, tratando de cosechar todo en su minuto y no la ley de los promedios que muchos hacen, que dicen, oye, mira, cosecho un tercio verde, un tercio bien y otro tercio sobre maduro y la mezcla queda buena. No, compadre, aquí hay que tratar de sacar todo en su minuto, en la medida de lo posible. Entonces, y ahí fue cambiando un poco el foco y me acuerdo cuando Guillermo estaba preocupado porque las calidades eran buenas, pero no era lo que él creía. Entonces yo le dije, yo creo que esto es fácil de arreglar. ¿Sabes por qué es fácil? Porque la materia prima es muy buena. Acá es una sintonía fina de hacer un poquito de perilleo y nos vamos a ir al tiro para arriba. Me acuerdo, sale el primer vino a la cancha de Tabalí, bajo mi mandato y mi equipo, porque yo soy la cara de decir esta cuestión. Sauvignon Blanc 2007, reserva en esa época, boom, y gana, ponte tú, la CAF. Esos vinos al año siguiente, la guía de vino de Chile. Entonces, con materia prima se pueden hacer cosas. Claro. La zona era muy buena, como te decía, hubo cosas que funcionaron muy bien al tiro, que yo sabía, y otras que tenía mis dudas, y otras que de frente no funcionaron, y tuvimos que hacer todo un tema de recambio, hectáreas, replante o injerto, para dejar una viña más ordenadita y más lógica en su esquema varietal. Oye, Felipe, y mucho se habla que bueno, lo que hace especial Limarí y todos los vinos que vienen de ahí es la mineralidad, debido a los suelos calcáreos y bueno, a su cercanía al mar, ¿no? Esta dualidad en el fondo de suelos calcáreos más influencia costera. Y mineralidad es hoy día concepto como muy un manoseado. concepto, sí. Se habla muchísimo de eso, mucho en Limarí, pero también muy asociado a otros lugares, incluso también de Chile, como territorios productores de vino. ¿Qué es para ti la mineralidad? ¿Cómo lo definirías tú? Buena pregunta y polémica, porque el concepto de mineralidad se asocia a una pila de sensaciones, en el fondo, tanto aromáticas como gustativas. Y hay tanto relato en esta industria, no solamente en Chile, sino en el mundo, que cuando hay un componente que es como bueno, que es como bien percibido, todos empiezan a usarlo. Sí. Todos. Y tú decís, es como, me acuerdo cuando partí haciendo vino, era como, mientras más caro el vino, más barrica nueva tenía que tener. Es como, barrica nueva, 100% barrica nueva era como sinónimo de gran calidad. Hoy día, no, yo fermento esto en huevos de concreto. Son puros mitos estas cuestiones. Depende mucho de la situación que uno esté, el tipo uva, el clima, etcétera, etcétera. Yo prácticamente no ocupo barrica nueva. Ocupo la barrica, a mí me gusta. Hay otros que la satanizan, a mí me gusta, pero en su justa medida. No tengo huevos de concreto. No tengo nomás. Me ocupo otras cosas, ¿cachai? Entonces, pero en busca de una calidad. Y la mineralidad de repente se puso de moda. ¿Ya? Y la mineralidad, en el fondo, la gente creía que las raíces agarraban los minerales del suelo y después eso se transmitía en aromas, en gusto, y la ciencia ha demostrado que no es así. ¿Ya? Hay otros periodistas que te dicen, oye, pero ¿qué te preocupáis tanto? Si al final, no porque la ciencia no lo puede explicar, quiere decir que no exista. ¿Ya? Para mí son sensaciones, y hay ciertas zonas bajo ciertos climas y ciertos suelos que de alguna manera te llevan a sensaciones de nariz, por ejemplo, de pequeñas reducciones con notas un poquito a pólvora, como a piedra mojada, que son descriptores clásicos. No voy a inventar nada en este podcast, pero en el fondo para hablar el mismo idioma, que se asocia a climas fríos, que se asocia a los niveles de acidez de las uvas, que en la gran mayoría de estos casos son acideces naturales, pues si no hay muchas frutas, son frutas un poquito más austeras, que hay otro perfil aromático que se desarrolla en el fondo, no esta fruta tropical ni madura, sino que son un poquito más austeros y se van por un lado más por
o el fósforo cuando uno prende ese fósforo, claro. ¿ya? Que son buenos en la medida que estén en una cierta proporción, porque cuando es mucho la reducción es mala. Claro. El sulfídrico, tú tenés desde la reducción buena, pólvora, hasta el huevo podrido. O sea, cuando de repente uno entra a las bodegas y está este olor, se redujo el estanque y hay que echarle aire o algún nivel de nitrógeno para que las levaduras no se estresen. Eso es una respuesta al estrés de las levaduras. Por otro lado, después están los niveles en boca de acidez, de salinidad. Yo lo voy interpretando de esa manera. ¿Es una consecuencia de los suelos calcáreos? Lo que pasa es que en el fondo sí y no. No es suelo calcáreo y da lo mismo como tú coseches y vinifiques, sí o sí vas a tener eso. Si yo cosecho una uva Italinai y la espero 3 semanas más y tiene 14 alcohol, o 14 y medio tranquilamente, y lo lleno de madera, la cuestión desaparece, ¿ya? Por eso uno interpreta, o nosotros tratamos de interpretar nuestro terroir para mostrar algo. Y no todo, o sea, lo mayoritario es la uva y como tú la manejas, la geología, el clima principalmente, después tus suelos, pues como tú la manejas agronómicamente, pero también el momento de cosecha es clave, o si la fermentaste a 30 grados o a 15, o si lo fermentaste con una levadura nativa, o lo fermentaste con una levadura comercial que revela aromas tropicales, etcétera, etcétera. Pero generalmente los climas más fríos tienen niveles de acidez más altos y pH más bajos, y los suelos calcáreos tienen, naturalmente, las uvas tienen pH más bajos y acidez más alta. La acidez es más estable, hay más calcio en el suelo, que la raíz lo prefiere sobre el potasio, que es más volátil, por decirlo de alguna manera. Si está en la uva con calor se quema, en el vino, cuando está en el vino precipita esa acidez, el calcio es mucho más estable y te da esos niveles de acidez, ¿cómo se llama? Ahora, por ejemplo, de repente si regáis con agua con mucha sal, los suelos calcáreos son suelos salinos, también hay un nivel que uno dice, a mí me ha pasado, en años cuando hemos tenido sequías largas, tú vas al viñedo y de repente los chardonnays sobre todo, me acuerdo la cosecha 2015, la uva era salada. ¿Ah, sí? Y estaba dulce. Y la uva era salada, era una locura. Así. ¿Y cómo que resultó el vino? Llega un minuto que cuando es mucho ya se pierde el equilibrio. Y de hecho me acuerdo ese año nos sacamos el Chardonnay Italinai, por ejemplo. Sí, hubo los Chardonnay más abajo, pero lo más técnico, dijimos, es demasiado. Es como tomar agua de mar, ¿cachai? Claro. Era súper salado. Y eso era producto que el agua de riego del río Limarí, en esa parte, que es la parte última de riego del río, las napas subterráneas van bajando desde la cordillera hacia el mar y van arrastrando estas sales, estos minerales. Entonces llegó un minuto que estábamos casi a la mitad entre agua dulce y agua de mar. Y las plantas empiezan a sufrir. Se te empiezan a quemar las hojas por fuera, la fotosíntesis no es completa, por lo tanto la madurez del racimo no es completa. Entonces, en cierto nivel de vino, chao. Fue tanto que en un minuto dijimos, ¿sabes qué? Bueno, no podemos seguir regando con esta agua, o sea, nos va a morir el viñedo. Claro. Sobre todo el Chardonnay era el más sensible, Pinot Noir era como el del medio y el Sauvignon era más resistente. Y tuvimos la suerte de encontrar agua dulce a 190 metros de profundidad, hacer pozos profundos y empezar a regar los chardonnays con 100% agua dulce, y poco a poco el vigor fue subiendo y fueron apareciendo cosas muy, muy interesantes. Pero la mineralidad es eso, es frescor, esa nota un poquito como a pólvora, un poquito salinidad, baja acidez. No necesariamente viene solo de los suelos calcáreos, están los suelos de chisto, hay granito, el calcáreo ayuda, está bien asociado a eso, pero no es todo, y depende mucho también cómo tú lo vinifiques. Sí. Oye, cuéntame un poquito cómo nace esta idea de ser gerente general de la viña. Tú eras enólogo ya ¿cuántos años? Mientras Santiago sigue su ritmo allá arriba, bajo Bocanaris existe otro mundo. Una cava subterránea donde descansan vinos provenientes de prácticamente todas las regiones vitivinícolas de Chile. Algunos muy conocidos, otros inéditos, todos con algo que contar. Y lo mejor de todo es que tú también puedes visitarla. Pregúntale al sommelier en tu próxima visita y descubre el corazón de la vitrina del vino chileno. Llegué el 2006 y el 2011 me ofrecen un cambio grande, porque en ese minuto Tabalí, el dueño de Tabalí, decidió que en el fondo como ¿qué es lo que pasó? Tabalí parte con la bodega, una cierta hectárea de viña, en esta asociación Game Luxich Viña San Pedro, y en un minuto
llega Héctor, llego yo, y empezamos a ver que habían lugares muy interesantes en Limarí que no estaban plantados. O sea, el campo original era un buen campo, era un buen viñedo, pero habían cosas incluso dentro de la misma propiedad de la Hacienda Santa Rosa que eran mucho más interesantes. Bueno, empezamos a dar cuenta que están estos suelos aluviales, calcáreos, y Guillermo, a través de su agrícola, empezó a plantar él. ¿Ya? Hicimos unos proyectos nuevos con mejor selección clonal, con mayor densidad de plantas por hectárea, sobre suelos de mejor calidad, que se llama el Espinal, que es un lugar buenísimo. Sobre la marcha aparece Talinay, lo compra Guillermo. Entonces Guillermo empezó él a invertir personalmente en viñedos, hasta que un minuto dijo, ¿sabes que aquí la verdad que esta viña es mía, yo he estado invirtiendo? Entonces él le compra su parte a San Pedro. Ya. Y se queda 100% con la viña. Y es en ese minuto en el cual él me ofrece ser gerente general, y yo la primera vez le dije que no. Dije que me pilló completamente sorpresa, yo no lo tenía ni en mi agenda, ni en mis sueños, ni nada en el fondo. Y le dije que en ese minuto estaba Leyda y Tabalí, eran viñas que estaban bajo la misma propiedad, entonces hacerse cargo del proyecto entero. Yo estaba muy metido en Tabalí, nunca me metí en nada de Leyda, entonces le dije, mira, yo Tabalí lo siento muy propio, pero Leyda no, a pesar de que es una muy buena viña, son bien distintas, pero también tienen mismas fortalezas, mismas debilidades. Yo de minuto uno encontré que era un error juntarlas, ¿ya? Porque claro, para un chileno, Limarí y Leyda son distintos, pero más afuera son dos viñas chicas, costeras. Entonces me dice, bueno, ¿y si no metemos Leyda en el paquete? ¿Tomáis Tabalí? Y yo le digo, chuta, es que yo soy enólogo. Y me dijo algo que me marcó mucho. Me dijo, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la industria del vino en Chile es que los gerentes, y para qué decir los dueños, no conocen del producto. ¿Ya? Entonces se toman decisiones de corto plazo, no hay una mirada de largo plazo, sobre todo los proyectos de calidad. No es que no haya cariño, pero no hay un conocimiento profundo de lo que se está vendiendo, de las implicancias que tiene una decisión u otra. Entonces yo necesito que la persona que maneje Tabalí conozca eso, que pueda ser alguien que esté en una calicata viendo los perfiles de suelo, que esté con un podador enseñándole a podar, o que esté sentado con el crítico de vino más importante del mundo y tenga una opinión. Claro. Y le sepa explicar qué está pasando en esta viña, qué es lo que quiere, si le gusta o no le gusta. Pero esta industria, hay mucha gente en las áreas comerciales y directivas que la verdad que no saben mucho el producto, sigue siendo igual. Entonces me dijo, como esto es más chico y todo, yo quiero que seas tú. Y tú eres muy comercial. Y yo, chuta, la verdad le dije, no me atrevo. Yo te ayudo a buscar un gerente. Yo te ayudo. Alguien bueno. Pasan 2 semanas y me llaman a terreno de nuevo y me dicen, venga a la oficina a reunirme, se llama. Y ahí dije, chuta, si le digo que no. Le dije, ya, ok, le dije. Pero, entre comillas, 2 condiciones. Una, que me dis tiempo para meterme bien en el tema de finanzas, que no es mi tema. Yo tuve los ramos de finanzas y contenido en la universidad, pero hace rato que salí de la universidad y no es mi tema, pero no hay problema, la área comercial me da lo mismo, porque apoyo mucho siempre, pero sí con la condición de que yo sigo siendo los finos. O sea, si tú crees que yo sea solamente gerente general, yo prefiero ser enólogo. Obvio, me dice. Obvio que tienes que seguir. Y yo me dijo, quiero que de alguna manera tú cuides el espíritu de la viña, porque yo estoy en muchos otros negocios, yo voy a estar siempre disponible, pero necesito gente que ejecute y que vele por el largo plazo. Yo sé que a ti te va a doler cuando hay un problema, cuando hay un cagazo en los vinos, cuando hay algo que no se está haciendo bien, porque ya nos conocemos, ya llevamos, no sé, 6 años trabajando juntos. Así que ya, pues, ya ahí partí. Entonces fue un periodo bien turbulento, porque se separan estas 2 viñas, una parte del equipo sigue con Leyda, otra parte del equipo se queda con Tabalí, se arma toda la estructura de directorio. Imagínate yo enfrentando un directorio, si yo andaba de pelo largo, llegaba en jeans y bototo y era el enólogo, ¿cachai? Entonces, pero ha sido una tremenda experiencia, no me arrepiento en lo más mínimo. Sí ha tenido un costo personal grande y familiar, porque además Tabalí está en Ovalle, yo vivo en Santiago, hoy día claro. Voy toda la semana, pero
Pero el entender la cadena completa es un aprendizaje que muy pocos enólogos tienen. De hecho, una figura bien rara. Yo no creo son que eres muchos. el único, ¿no? ¿Quién más? No sé. No conozco yo otro. O sea, el primero que tuvo esta doble posición fue Adolfo Hurtado cuando estaba en Conosur. Adolfo es enólogo. Hoy día la verdad que habría que preguntarle a él cuál es el nivel de involucramiento que tienen los vinos. Me imagino que bastante menor, pero hay algún par de excepciones, pero, sí, pero yo ¿sabes creo que fue el segundo o el yo tercero. Concuerdo un poco con lo que te dijeron en ese momento, porque creo que sin duda la mejor manera de asegurar la calidad es poniendo a la cabeza... Alguien que la calidad le importe. Exacto. Ahora, obviamente yo siempre digo, la calidad por supuesto va asociada a los niveles de precio de las distintas leguas. Uno no puede pretender súper, hiper, requete contra calidad por pagar, no sé, 5 lucas, 6 lucas. Entonces, pero tiene que haber una lógica, tiene que haber un estilo de la casa. Yo represento a Tabalí ahora y yo trabajo para la consistencia, que Tabalí no solamente sea conocido por un vino o por 2 vinos, sino que un día tiene que ir a tomarte un Sauvignon Blanc y otro día un Malbec o un espumante, que Tabalí sea una alternativa, que sea una marca con buena reputación en sus distintos niveles de precio y en sus distintas uvas. ¿Ya? Por supuesto que estamos muy enfocados en el Limarí, porque el proyecto nace ahí, pero también tenemos 2 patitas afuera, una en Maipo para el Cabernet y otra en Cachapoal para el Carmener, porque no funcionaron esas 2 uvas en Tabalí. Obvio, y hay que tener un Carmener y un Cabernet. Y hay que tener un Cabernet. Fue una decisión no fácil, porque no me acuerdo los 2 años que yo había llegado, llego donde mi jefe, le digo, jefe, tengo un problema. ¿Cuál? Me dice, el Cabernet Carmener, por más vueltas que le he dado, le cuesta mucho y no llega a la altura de los vinos del resto. Sauvignon Blanc muy bueno, Chardonnay muy bueno, Pinot Noir increíble, los Syrah atómicos, pero uno llega al Cabernet Carmener y baja. Es muy frío el Limarí. Le hemos bajado los rendimientos, los cosechamos tardísimo. Venía de Martino, que uno lo expertise, eran esas 2 uvas. De verdad ya hemos hecho todo lo humanamente posible. ¿Qué hacemos, bueno? Es que si queremos una viña de un cierto nivel, estas 2 uvas no nos sirven. La peor opción es quedarse como estamos, porque siempre vamos a tener este problema, los patitos feos, y que nos guste o no nos guste, son los 2 vinos que más se toman en Chile y de Chile afuera. Nos guste o no nos guste, esa es la data. La otra opción es no hacerlo, pero que potencialmente reduce mucho el tamaño de la viña. Y lo otro es salir a buscar donde mejor se dan. Y tomamos ese camino, en el fondo. Y dijimos, ¿sabes qué más? Nos definimos productores mayoritariamente del Valle del Limarí, pero también de terroir específicos, especiales, donde nosotros creamos que se pueden producir buenos vinos. No hemos explorado mucho más, porque si no te llenáis de vino y un cacho. Sí, no, me encanta ese Cabernet Sauvignon. Claro, ¿no? y compramos varios años después un viñedo muy, muy bueno. Tuvimos la opción de comprarlo, porque los dueños ya se querían salir del negocio, ya están más viejos, y los Carmener tenemos contrato a largo plazo con varios productores. Pero siempre fue como, yo tomo la gerencia general, pero siempre manteniéndome en los vinos, que es lo que yo llego a la bodega, es como que llego como casi, no de vacaciones, pero es como que uno vuelve a su origen. Claro. Y me encanta, así que así partí, pues, y partiendo a la suerte de la olla, y ya han pasado, claro, así... ¿Cuántos años han pasado? 15 años, 14 años. Wow. Harto, sí. Y ha sido un viaje, como todos los viajes largos, con cosas muy buenas, con cosas más difíciles, con momentos apretados, con situaciones bien particulares, y bueno, ganando experiencia y trabajando harto. Lo han hecho increíble. A mí me encanta Tabalí. Yo diría y de Walter es como, o sea, mucha gente cercana a mí en realidad es como su viña favorita. Los vinos hoy día yo creo que a pesar de todas las coyunturas y todos los vaivenes de los mercados, hoy día Tabalí como vino y como empresa está probablemente en su mejor minuto, y hay que seguir mejorando. Esta cuestión hay que vivir 3-4 días para saber todo. Pero tiene muy buena fama. A mucha gente le gusta. Yo conozco mucha gente que dice así como, mi favorita Tabalí. Hemos tratado de no... venderle el alma al diablo, por decirlo así. Y siempre, y eso ha sido un mandato de la familia, en el fondo,
calidad. Y muchas veces nos hemos visto enfrentados a decir, oye, ¿y qué hacemos? ¿Suben los costos? Sí. ¿Qué hacemos con los precios? ¿Y cuál es la línea más barata que tienen? ¿Cuánto vale? Pedregoso. 11.000 pesos, 11.490 a precio claro. retail. Y de ahí hacia arriba, Sí. después pasamos a la línea Betas Blancas, hasta Ludimica, hasta Talinay, la gran línea Talinay, y después Sí. los vinos, algunos vinos de más arriba. El Payén, que es el Syrah, y Payén, Rocamadre, Rocamadre, que es el Malbec. Malbec. Después tenemos dos vinos, uno que se llama Talinay Pai, que es un Pinot Noir, que es una producción muy chiquitita. ¿Cuánto de vale Pinot, ese? 80 y algo. ¿Ya? Y Caliza, que es el Chardonnay de tope de línea, que vale como 70 ahora. Son producciones muy chicas. Mira, Caliza no lo he probado. Muy interesante porque hemos ido desarrollando hacia arriba y hemos ido encontrando sectores chiquititos. Claro. que si creemos que proponen algo, los vinificamos, los embotellamos por separado. Nosotros tenemos, bueno, igual es medio raro, una pirámide más invertida en términos de número de vinos. Nos jugamos más arriba que abajo. Claro. Producto de que tenemos la suerte, bueno, y ahí la familia nos ha seguido mucho, los técnicos, de ciertas recomendaciones, de ir Talinay y después comprar la propiedad de Rian Hurtado, que no tenía nada, plantamos los viñedos, después lo del Maipo. Ha sido un camino bien heavy. Yo el otro día hablaba con un periodista y le decía, por ejemplo, estaba hablando del Chardonnay, y le decía, la evolución que ha tenido el Chardonnay en Chile en los últimos años ha sido alucinante. De pasar de ser una variedad que es muy conocida como nombre, pero en una categoría bastante débil para Chile. El Sauvignon es muy fuerte, el Cabernet Carmener, ¿para qué decir? Pero el Chardonnay siempre estaba bajo la sombra del Sauvignon. Y de repente han pasado, no sé, 10, 15 años y hay varios Chardonnay de un nivel muy alto. Sí. Y nosotros mismos, dentro de nuestra empresa, de nuestra viña, yo me acuerdo de los cuarteles, cuando yo llegué a Tablin, los mejores, hoy día ya ni siquiera producen vino. Dentro de nuestra misma viña, hemos ido encontrando mejores lugares, que lo que era lo mejorcito del año 2006, hoy día ya ni siquiera produce vino, sino que hemos ido mejorando, y somos solamente nosotros una viña chica. Entonces, el desarrollo que ha tenido eso ha sido parte importante del prestigio de Limarí. Claro. Chardonnay fue el que puso al Limarí en el mapa, fue la primera uva que dijo, oye, aquí existe algo. Y después se sumó el Pinot y yo Sauvignon. creo que hoy día, si le pregunta a cualquier persona, como, no sé, me imagino un crítico de vino, lo que sea, ¿dónde se hace el mejor Chardonnay de Chile? Sin duda que la respuesta va a ser Limarí. Mira, yo creo que sí, hay otras zonas también súper buenas, a lo mejor, pero a muy alto nivel sí. Pero sí. Hay una asociación y creo que eso es muy valioso. A mí me entrevistaban el otro día de la revista One Enthusiast y me hablaban de Chardonnay, estaban hablando de esto y me decían, ¿por qué en Limarí ocurre un fenómeno de que en general todos los Chardonnays que se producen de ahí hay una columna vertebral, hay un hilo conductor en términos de estilo, y no hay nada que desentone mucho, ¿cachai? Entonces le dije, súper sencillo, las condiciones naturales de la zona marcan mucho el estilo de los vinos. Para bien o para mal, hay poca agua, que es la gran limitante, y eso hace que hayan pocas viñas. Claro. ¿Ya? Y en general las viñas que hay establecidas ahí son todas buenas, ¿ya? Y los que van a comprar uva, Chardonnay, Limarí, son todos, la gran mayoría de gente que va un poquito persiguiendo ese estilo, porque le gusta, porque comercialmente funciona, ¿ya? Entonces, no hay vinos que desentonen, somos pocos, y en general todos relativamente buenos, ¿ya? Entonces, no está lleno Buena de viñas, combinación. no está lleno de viñas, y que puta, en Chile como no hay ninguna regulación de nada, está bien, eso sirve y de repente afecta. Gallo haciendo lo que quiera, entonces se da todo a las pailas. En el fondo, eso ha mantenido todavía a Limarí bastante encapsulado y medio prístino en ese sentido, porque la zona central creen que Limarí está súper lejos y no está tan lejos. Está a 3-4 horas en auto, y como no hay mucha oferta, los precios de la uva son más caros, por lo tanto los vinos son más caros, por lo tanto hay una enología más pulida y que ha tenido muy buenos resultados a nivel de crítica de mercado, por lo tanto los que vienen de afuera y compran uva en Limarí buscan ese estilo. Es raro que alguien se vaya con los tarros,
no sé si hay alguien, pero en general el promedio es súper bueno. De los vinos, partiendo de los vinos de, no sé, 5 lucas hasta los más caros. Sí. Hay un estilo, hay una característica en Limarí que en otras zonas se confunde porque además se mezclan uvas. Entonces aquí son vinos más puros en general. Está muy bueno. Sí. Oye, vamos a ir a una ronda de preguntas y respuestas rápidas. Dale. ¿Ya? ¿Qué pesa más? ¿Suelo, clima, trabajo del hombre o marketing? Muy buena pregunta. Todos pesan harto, ¿ah? Sí, lo sé. Pero si tuvieras que elegir uno. Te los voy a repetir. Suelo, clima, trabajo del hombre o marketing. Lo que pasa, a ver, para hacer el vino, el clima es lo más importante. Porque el clima te define todo. A mí que me encantan los suelos calcáreos y que nos hemos dedicado a seguirlos, y que de hecho yo me acuerdo cuando sacamos el viñedo Alinay, hicimos toda una publicidad de suelos calcáreos y nadie entendía nada. O sea, y los suelos calcáreos yo los conocí trabajando en Francia, y siempre los busqué estando en De Martino, los buscaba, los dije, pero tenemos tanta costa y no hay calcáreo. Claro, lo que pasa es que la costa de Chile está mayoritariamente dominada por el granito, ¿ya? Y hay muy pocos lugares donde está el calcáreo y de repente lo encontramos, pero me acuerdo que nosotros empezamos a hablar del calcáreo y fue como, ¿sabes qué más? Empecemos a hablar de estos temas, si nadie lo entiende, hablemos del calcáreo. Hoy día todos hablan del calcáreo, antes nada, pero yo puedo tener un calcáreo muy rico, que depende de qué queráis plantar. Si quiero plantar chardonnay, si no tengo un clima frío estoy muerto. Claro, ya, ¿cachai? La respuesta es clima entonces. Clima, sí. Todo ayuda, sí, pero clima es el que pesa más. El que pesa más. Tenés que estar adecuado a tu clima. Ya, si el vino fuera una canción, ¿qué canción sería para ti? Si el vino fuera una canción, puta, es que tenéis tantos estilos de vinos, tenéis desde los clásicos hasta los eclécticos. Una canción que... ¿Hay alguna que tú digas así como esta? Puta, a mí les tengo que hacer, no sé, un grupo que me gusta. ¿Qué música te gusta? Mira, de todo, porque algo de músico soy, en algún minuto toqué algo de batería, así que me gusta todo. Me gusta desde el jazz, los blues, la música clásica hasta el rock. Por nombre, te diría que lo que me produce a mí el vino, y sobre todo cuando encuentro vinos que me emocionan y que me gustan y que tú dices, wow, la cagó, increíble, Stairway to Heaven. Ya. De Led Zeppelin. Buenísimo. Que te llevan a... Claro. Ya, está buenísimo. Sin considerar Tabalí, ¿cuáles son tus 5 vinos chilenos favoritos? Me gusta mucho lo que hace Carter Mollenhauer con sus países. ¿Ya? Me gusta ese estilo de vino. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Lonquén Ría, hay un país que es bien rico. ¿Cuál? Lonquén Ría creo que se llama, de Carter Mollenhauer. Es un país... ¿Ya? ¿Ya? Sí, conozco pero no... ¿Ya? Me encanta, siempre me encantó el Alto de Piedras de Martino. Tengo mi corazón ahí. Me gusta mucho como Carmenère, incluso a pesar de que no es de la zona más... ¿Hay un Pinot que te guste, por ejemplo? ¿Tiene que ser los que más me gustan o los que me llaman la atención? Sí, puede ser que te llamen la atención. Porque yo no soy muy fanático del Cariñán. No me gusta, creo que tiene mucho alcohol, mucha acidez, mucho tanino, todo junto. Pero el TH, ponte tú, de Undurraga, el Cariñán, es un rico. Lo encuentro porque la variedad me gusta poco. Ya. Igual me gustan los Cabernet. Ya. Más allá que soy mucho de Chardonnay y Pinot, porque me fascinan, son los que más me gustan. El Cabernet siempre vuelvo cada cierto tiempo. Me gustan los vinos con personalidad. ¿Cómo cuál? Los vinos perfectitos, que son súper ricos, pero ponte tú, Domus me gusta. Ya. Tiene un carácter que a alguien no le puede gustar, pero... En las cosechas, en las añadas buenas, donde ese carácter mentolado no está tan fuerte, me gusta. Vamos. Ya, pero... No sé, me gustan... Leide me gusta mucho Sauvignon. También me gusta Papino. Girar como apelación, saliendo de Limarí. Me gusta Huasco, me gusta lo que hace... Tara, me gusta lo que hace José Pablo, son vinos distintos, diferentes, que te sacan de lo típico. Claro. No tengo ningún problema en tomar vinos típicos, porque mientras estén bien hechos, pero las cosas que te van sorprendiendo, y Tata me gusta también, porque tú soy menos de los Carmenère. Los Carmenère es una variedad que me cuesta más. No te gusta se toma, y es lo que más se toma en Chile.
Me gustan más los vinos más frescos, me gustan más en general, o que te sorprendan y que se basó de dónde viene, lugares con carácter. Súper. Oye, y si tuvieras que elegir 2 personas de Chile, de la industria del vino, a quien admiras o que reconoces que ha hecho un trabajo significativo para el vino chileno, digamos. Yo creo que Reta ha sido un incansable buscador. Tuve la suerte de trabajar con él 6 años y era bien notable el personaje, ¿ya? Ya. Enológicamente lo jugado, el ir siempre que yo seguí un poco ese legado en Tabalí, no con comprar uva en todos lados de Chile, pero sí de expandir los límites, ¿ya? Yo me podría haber quedado con el viñedo original de Tabalí, estaríamos con esas 180 hectáreas iniciales y ricos vinos y todo, pero nos fuimos a Talinay, a 12 kilómetros del mar, nos fuimos a Río Octavo, a 1600 metros de altura. Me gusta esa personalidad de Marcelo de ir moviendo los límites. Claro. Y cuando no te caes de la mesa, en el fondo, cuando no te caes de la cornisa, la recompensa es tremenda, ¿ya? Marcelo, enológicamente, degustativamente, y su cabeza que funciona a 27.000 revoluciones por minuto, me gusta, porque está en España, compró viñedo en España, o sea, desde el punto de vista enológico, yo creo que ha sido un aporte tremendo. Sí. ¿Ya? Y después hay otro enólogo que creo que además de ser un buen enólogo, un muy buen enólogo, logró partiendo de muy poquitito y no trayendo plata de otros negocios, armar una viña que por lo menos a nivel de números es impresionante, porque yo lo vivo, porque yo sé lo que cuesta comercialmente hablando salir a vender vinos chilenos caros, y que es Aurelio Monte. También trabajé con él, alguien con una capacidad de trabajo impresionante. O sea, Aurelio venía de Martino y yo era el encargado de preparar todas las planillas, toda la información, faltaba algo y te cortaba la cabeza. Y llegaba y degustábamos, no sé, 200 vinos en un par de horas y toda su visión comercial y técnica. Y después se iba a asesorar otra viña. Y nosotros quedábamos, pero nos teníamos que ir a dormir, agotados, ¿cachai? De una energía, de una pasión, pero sobre todo de un ojo comercial bien impresionante. Yo sé que Montes era un socio y está Douglas Murray, que era el gran motor comercial, pero lo que ha hecho Viña Montes en términos del tamaño y los precios a los que venden es súper notable. Los enólogos generalmente no miramos aparte, pero como yo tengo varios sombreros, claro, yo digo, chuta, el nivel de cajas que venden, hacia dónde llevaron el vino chileno, es bien impresionante lo de Monte. Ahora también hay otros personajes, está para qué van a hablar de Eduardo Guilizasti, lo que ha hecho con Conchitoro, un Eduardo Chado, incluso un Agustín Uneus, padre, que era uno de los dueños originales del viñedo Talinay, que nosotros lo compramos. Son personas que en distintos ámbitos han aportado mucho y sobre todo Aurelio, Marcelo, Eduardo, Don Agustín, en vinos de calidad, en tratar de cambiarle la cara a Chile, porque los chilenos muchas veces pensamos que el vino en Chile es súper prestigioso afuera, efectivamente lo es, pero lamentablemente en la línea de abajo. A las viñas chilenas de gama más alta, dentro de las cuales está Tabalí, también tuvo de Martino y son varias otras más, cuesta mucho porque la imagen del vino chileno está muy asociada al descuento, al volumen, claro, bueno, bonito y muy barato, corporativo, de supermercado. A Chile le hace falta más proyectos chiquititos de tamaño intermedio, con especialización en lugares, para que empiecen a hablar de zonas y de lugares y no solamente de la variedad, y esto es un valle central o si es un valle en específico, nadie entiende mucho, son todos los vinos parecidos. Chile es muy corporativo, ¿ya? Es como cuando tú mirás a los argentinos, por ejemplo. Argentina es más parecido como a Europa, y no solamente en los vinos, hay más del tema artesanal, del restaurante chiquitito o de la tienda de diseño, el diseñador chico. Chile como que no sé en qué minuto y por qué, la verdad que
como que se fue más al esquema más americano, de los hipermercados, de las cadenas, y el vino fue agarrando esa manera también. Entonces no hablamos de zonas, sino que hablamos de variedades, y uno ve que, claro, hay muchas viñas, pero en número, pero el 80% del negocio se lo llevan los top 10, por decirte algo. Claro. Y las distancias en tamaño son siderales, las distancias en recursos económicos son siderales, y las economías de escala, ¿para qué decir? ¿Cachai? Entonces a las viñas intermedias y chicas les cuesta competir, ¿cachai? Porque tenéis costos más altos, tenéis menos plata para meterle al marketing. Claro. Entonces, toda esa gente que yo te estoy hablando ha aportado a que eso vaya cambiando, y ojalá aparezcan más, ¿cachai? Sí. Pero Reta y Aurelio para mí son los dos grandes. Salud por ellos. ¿Ah? Salud por ellos. Estamos a doble aquí. ¿Qué tenemos por acá? ¿Ah? Sí, bueno, vamos a pasar a mi sección favorita, siempre digo lo mismo. Esta vez es un poquito distinto. Ya. Porque tenemos en la mesa vino incógnito, pero que es evidente que es un espumante, ¿verdad? Entonces, como por look visualmente evidente, que sepa o sea, no la sepa, pero que es un espumante, quise tener dos, ¿ya? Para hacer un poquito distinto el ejercicio. Y, hacerlo más complejo todavía. Claro. Y nunca habíamos tenido espumante en esta sección del podcast. Entonces, súper oportunidad también de poder apreciar, digamos, un vino con burbujas. Y dos, de alguna manera, porque como no es incógnito lo que es, claro. Podemos, de alguna manera, a ciegas comparar dos distintos, ¿ya? Siempre digo lo mismo, el objetivo no es necesariamente acertar. O sea, sé que no lo voy a acertar, lo tengo claro. Pero sí ir de alguna manera en voz alta describiendo cualquier cosa que pueda llamarte la atención, o cómo lo describirías o cómo lo sientes, ¿no? Es un ejercicio bien personal, pero que de alguna manera la idea es hacerlo lo más normal posible para ir desmitificándolo también, y que la gente que nos ve pueda decir, bueno, esto también lo puedo hacer yo, ¿no? Al final es sentir el sabor, el aroma. Eso es algo que yo aprendí en la Facultad de Enología, cuando estábamos en un ramo, ¿cachai? Lo entretenido los ramos, taller de degustación. O sea, imagínate ir a degustar vino. Claro. Y mucha gente piensa que los enólogos tenemos una nariz biónica, claro, y que somos hiper... Claro, uno entrena, y esto se desarrolla, y en la medida que uno le vaya poniendo atención a ciertas cosas y te vayan dirigiendo un poquitito, uno va, en el fondo, agudizando los sentidos. Pues yo me acuerdo, estando en enología en la Católica, yo lo único que voy a decir, me gusta o no me gusta, nada más. Que esto tiene aroma a esto, tiene mucha boca, o tiene mucho... No entendía nada, bueno. Dije, nunca voy a entenderlo. Pero sí se puede, es lo que... Y al final es practicar, es tomar. Y, salud. Así que, bueno, salud. Vamos a ver aquí esta maravilla. Mira, ¿caché que le puse A y B? Sí. Como que lucen igual, entonces para que lo podamos diferenciar. Son dos estilos distintos. Están los dos bastante bien. ¿Cómo describirías el A? Diría que el A es de una nariz más austera, ¿ya? Es una nariz menos frutal que la B, ¿ya? La B se nota más la fruta. Generalmente lo que uno busca en este tipo de vino es una mayor neutralidad en los vinos base, aromáticamente hablando, porque todo lo que tú tengas después, cuando tú haces o la segunda fermentación en la botella o en el tanque, o si le metís gas, todos esos aromas o todos los problemas se amplifican, ¿ya? Y se siente un poquitito menos el efecto de la levadura para los que son en el caso del método tradicional, ¿ya? Por lo tanto, y los suelos calcáreos cumplen ese rol, son vinos más austeros. Tú probás un vino joven, recién salió del horno, y un Casablanca, un Lleida, son mucho más aromáticos, o más que hablar de valle plantado sobre otro tipo de suelo. El calcáreo siempre es más austero. Ahora va a depender del clima, de la técnica, del momento de cosecha, etcétera, etcétera. Pero yo diría que el primero es más austero, ¿ya? Me da la sensación que es más seco, ¿ya? Tiene una rica burbuja. También el tamaño de la burbuja es muy importante cuando uno mide la calidad, ¿ya?
¿Y el tamaño tú lo sientes más en la boca a través de la efervescencia? En la boca más que mirarlo, porque además, claro. la burbuja en la copa, bueno, esta copa que es la copa flauta, que hoy día se ocupa menos para el tema del espumante. ¿Por qué? Porque no te permite mucho moverlo y ver bien la parte aromática. Esto es más visual, que tú ves, claro, esa burbuja linda. Pero la burbuja también se da mucho por... De repente uno ve algunas copas burbujeando harto y otras, y el mismo espumante o champaña, lo que sea, que tú serviste. Y muchas veces pasa por la imperfección en la copa. Claro. Incluso hay una pequeña técnica que hacen algunos restaurantes y cosas que le pegan con el cuchillo un rayón a la copa cuando está en seco. Y eso te produce pues la lavan y todo, pero cuando echáis, eso hace que el vino reaccione y te tire esa... Pero que la burbuja sea chica depende mucho de cómo tú hiciste la segunda fermentación. A qué temperatura, o sea, con qué velocidad fue la segunda fermentación. Si la velocidad es muy rápida, ¿ya?, la burbuja es más gruesa y uno habla como que es un poquitito más agresiva. Es como tú tomás un agua mineral con gas, claro, la burbuja es grandota porque le meten el gas a presión, o sea, se lo meten con una manguera y se siente. Sí. Cuando la fermentación... ¿Acá sentís la burbuja más grande en el B? Espérate, no, pero más que eso, y cuando la fermentación es lenta, la levadura va fermentando lentamente, por lo tanto la producción de CO2 es más pequeña y las burbujas son más chiquititas y uno habla de una burbuja un poquito más cremosa, es más suave, es más redonda, es más amigable. Que no lo probé mucho, pero la primera me parece más austero, bastante más austero, lo que es bueno en general para este tipo de vinos, es que uno busca un cierto nivel de calidad. Este otro un poquitito más frutal. Tiene una rica burbuja. Los dos tienen buena burbuja. Un poquito más salado en la boca. ¿Un poquito más salado? Sí, lo sentí un pelito más salado y levemente menos, o sea, menos seco que este, como sensación, ¿eh? Y la sensación. Claro. Sí. No sé. Estas copas son jodidas para la degustación. Sí, son súper jodidas porque... Pero mira, fue interesante lo que dijiste, porque hablaste de como que podría eventualmente ser, como es más austero en nariz y qué sé yo, podría eventualmente ser de suelos calcáreos, hablabas, ¿no? Y es que hice una maldad, porque puse un espumante tuyo. Ah, ya, gracias. Obvio que no. Bueno, voy a mandar la gran reta porque no lo voy a... pero súper bien, porque es el A. Ah, mira. Es el A. Es más seco, tiene una burbuja rica, es más austero. Claro, y sí, pues es cierto eso, que se siente mucho más austero, pero en la boca se siente más... Tiene buena acidez. Sí, con rica acidez, es como un espumante un poco distinto al B, que el B efectivamente es más frutal, es más... menos no sé si, o sea, no quiero decir el que la es pretencioso, pero apunta a ser una calidad más... Mira, mayor, están los dos súper bien hechos, ¿ah? O sea, bueno, voy a hablar del B porque este lo hago yo, pero está súper bien hecho, tiene más fruta, sí. A mí me da la sensación, y la salinidad no es alrededor no es contrario al dulzor, para que no se malinterprete, porque los espumantes, dependiendo el nivel de azúcar residual, son desde Nature, Extra Brut, sí, Sec, y los rangos son bastante amplios. Claro. ¿Ya? O sea, fue un tema de nosotros con Tatié, que fue una conversación, porque la gente tiende a pensar, la gente, y eso incluyo a todos, que mientras menos azúcar tengas, mejor. Pero para que tenga menos azúcar, el espumante tiene que tener un cierto nivel de equilibrio. No es como, ya le pongo menos, mejor. Porque si por algo tiene azúcar residual, porque son vinos base con acideces muy altas, porque la uva se cosecha mucho más temprano. Además, los buenos vienen de zonas más frías, por lo tanto, naturalmente tienen niveles de acidez más altos. Entonces, el nivel de dosage o de azúcar residual es para ecualizar un poquitito y equilibrar el vino. Entonces, mucha gente cree que un Extra Brut es mucho mejor que un Brut. No es así.
Es lo mismo que, no, mientras 100% barrica nueva es mejor, la cago que no. O esto está hecho en huevo concreto, puede servir, puede no servir, depende del estilo que tú quieras darle. Y esa fue una gran discusión, porque el Tatié Brut nuestro, tú de 0, por decirlo así, hasta 6 gramos, es extra brut. Entre 0, nunca 0, pero 1, ponte tú a, no sé, 2,5, no me acuerdo, 3 es un natur, de 3 a 6 es un extra brut, y de 6 hasta 12 es brut. Claro. Entonces, pero este tiene, no me acuerdo bien los distintos de Güeyes, pero 6,4. O sea, está en el límite de un brut. Entonces, el dueño de la viña y el dueño de Champagne Tienot, que es nuestro socio, nos argumentaban a nosotros los técnicos, a mí y a Laurent Fedou, que es el director técnico de Tienot, y Laurent Fedou se puso firme y dijo, padre, no, ¿pero qué le importa que se llame extra brut o brut? Si lo importante es el equilibrio del vino. Claro. ¿Ya? Y en el caso tenemos un rosé, que es Tatié Rosé, ese es extra brut, que se tiene más pinot noir, que da un poquito más de fruta roja muy rica. A mí me encanta pero te ayuda. Este es un vino que, mira, estos son de los proyectos lindos que hay en este país, porque cuando nosotros compramos el viñedo Talinay, Guillermo me dice, dime todos los pros y los contras de este viñedo. Obviamente le puse mucho más pros, y dentro de la lista era que los suelos calcáreos, con chardonnay y pinot noir, clima frío, tenían un gran potencial para la producción de espumante. Nosotros compramos ese viñedo plantado, sin nadie haber hecho vino de ese viñedo, o sea, fue una apuesta grandota. Y después, bueno, empezamos a hacer los vinos normales, y un día me llama a la oficina y me dice, ya, pues, y el espumante, dale, hagámoslo, le digo yo. Entonces, ¿cómo lo tenéis pensado? Le dije, bueno, tengo un problema, le dije, pues yo no sé hacer espumante, no tengo idea. Tuve 2 clases en la universidad, después, y nunca más hice, así que no me acuerdo. Entonces me dice, ¿podríamos contratar un asesor? Le dije, sí, obvio. Pero aparte de un asesor técnico, yo creo que necesitamos a alguien que nos ayude en la parte comercial, porque si Chile, que lleva 500 años haciendo vino, no tiene un buen posicionamiento, imagínate para espumante, que llevamos, no sé, 10. Más, se pueden enojar las casas más conocidas, pero de un cierto nivel hacia arriba llevamos muy poco tiempo. ¿Y qué tenía en la mente? Le dije, ¿por qué no nos asociamos con alguien que nos dé el expertise técnico, pero que además nos dé el apoyo comercial y el endoso de marca? Y el referente en estos vinos es Champaña. Y así fue como fuimos a buscar, y le tocamos la puerta a un par de productores, empresas familiares, para no ir a las grandes corporaciones, y terminamos asociándonos con la familia Tienot. Y esto es un proyecto que yo le dije, tenemos una hoja en blanco, por favor hagámoslo bien, porque nos podemos demorar 20 años en la fórmula de ensayo-error del estilo, y anda increíble. Es increíble cómo anda esto. Y lo vendemos en Estados Unidos, lo vendemos en Inglaterra, lo vendemos en Holanda, lo vendemos en Japón, lo vendemos en China, lo vendemos, bueno, Chile mayoritariamente un poco por la fuerza de Tabalí, pero crece a doble dígito, gana plata, reparte dividendos, o sea, increíble. Todo lo que uno necesita. ¿Ah? Oye, Felipe, hemos llegado ¿y esto qué es lo que es? Después me vas a contar. Este capítulo. Sí, te voy a contar. No, es un Undurraga. Es un Undurraga. Llevamos, creo que es el capítulo más largo que hemos hecho, ¿no? Llevamos como más de 1 hora y media, creo, ¿no? Por lo que muestra el reloj. Así que agradecido. Feliz. Por la conversación y por animarte a estar aquí, a la dinámica, digamos, súper de esta conversación y este espacio. Agradecerle a todas las personas también que nos ven y hacen crecer este espacio, comenten, compartan, pongan likes. Agradecer también a todos que nos ven por Spotify, en nuestro canal de YouTube, y invitarlos también a animarse a seguir haciendo preguntas al enólogo a través de los comentarios. Súper. Salud. Muchas gracias por la invitación. Chileno.